¿Alguna vez has sentido que la vida que llevas no es realmente tuya? Como si recorrieras un camino marcado por otros. Puede que por tus padres, o por tus profesores, o por tu entorno cercano, o incluso arrastrado por las normas y convenciones de la sociedad que te rodea. Sin embargo, dentro de ti hay algo que nunca se apaga. Una voz sigilosa, casi imperceptible, que insiste constantemente en el mismo mensaje. Esto no es lo que debería ser. Cada mañana despiertas y, sin pensarlo, te colocas esa misma máscara de siempre. Cumples con tus rutinas y obligaciones, respondes a lo que se espera de ti y te muestras ante los demás como si todo estuviera bien. Y cuando al fin desaparece todo ruido exterior, surge una incómoda pregunta dentro de ti. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy en realidad? Carl Jung afirmaba que ese vacío interior no es fruto de la casualidad, que se trata de una señal, un eco profundo que casi nadie quiere escuchar, pero que revela una molesta verdad. Muchas personas atraviesan el total de su existencia sin descubrir quiénes son en realidad. Se quedan atrapadas en papeles prestados, en personalidades heredadas o en ideales que nunca eligieron. Y lo más doloroso es que llegan al final creyendo que eso era todo, que eso es lo que les tocó vivir, sin haber sentido jamás el contacto con su alma. Solo pregúntate esto con honestidad. ¿Aquello que crees ser, con lo que te identificas, lo elegiste tú deliberadamente? Tal vez tu forma de ser, tus ideas o tus metas no nacieron de ti, por lo menos de lo más profundo y auténtico de tu ser. Tal vez gran parte de lo que crees ser fue moldeado desde fuera, por otros, por el entorno y por lo que aprendiste a hacer desde muy pequeño para poder encajar. La propia naturaleza de nuestra existencia nos exige adaptarnos, nos empuja a ocultar partes de nosotros para no ser rechazados, y en ese intento de ser aceptados construimos una máscara, un personaje que difiere de lo que somos en lo profundo. A esta máscara, Carl Jung la llamó la persona, el rol social que interpretamos para, básicamente, sobrevivir. Cuanto más tiempo vivimos detrás de esta identidad artificial, más nos alejamos de lo verdaderamente esencial. Hasta que un día, esa máscara no es algo que llevamos puesto, sino lo único que reconocemos como propio. Jung lo dejó claro. Vivir desconectados de lo auténtico tiene consecuencias. Angustia, frustración y una constante sensación de que algo no encaja, de que algo importante falta. ¿Te ha pasado que, por más que logres tus metas, sigues sintiendo un vacío que nunca se llena? Esa ausencia no se cura con logros o bienes materiales, ni con amor externo, ni con aplausos, porque lo que buscas no está afuera, está dentro de ti, sepultado bajo capas de costumbres, miedos y expectativas. La pregunta es, ¿estás preparado para sumergirte? ¿Para descubrir quién eres en profundidad? Descubrir tu esencia no es un camino fácil. Implica mirar de frente aquello que ha sido negado, reprimido o distorsionado con el tiempo. Es un viaje hacia adentro, donde te encontrarás con partes tuyas que tal vez has preferido ignorar. Pero es al mismo tiempo el único camino hacia la autenticidad. En este video, exploraremos ese proceso al cual Carl Jung llamó individuación, el arte de volverse uno mismo, de reunir todas tus facetas, incluso las que no entiendes o rechazas, y empezar a vivir desde tu verdadera identidad. Sigue adelante y adéntrate en otro apasionante viaje de autodescubrimiento. Desde pequeño aprendiste que para ser querido o reconocido debías comportarte de cierta manera. Entendiste que había que ser obediente,
no llamar demasiado la atención, no mostrar rabia o, simplemente, que debías agradar a los demás. O tal vez te inculcaron que tenías que ser invulnerable, esconder tus emociones y proyectar seguridad. Y así, casi sin darte cuenta, empezaste a construir una personalidad que no era del todo auténtica. Una identidad configurada en base a las expectativas ajenas y no sobre tus verdades internas. La persona es esa máscara social cuidadosamente diseñada para funcionar en el mundo. Una versión ajustada de ti, hecha para ser aceptada. Y hay una cosa muy clara: todos llevamos una apuesta. Si alguna vez has cambiado tu forma de actuar, dependiendo de si estabas con tu familia, en el trabajo, entre amigos o delante de una cámara, entonces ya conoces la influencia de la persona en tu vida. Pero, ¿tiene utilidad? Por supuesto. Sin esa máscara, sería muy difícil convivir con los demás. Aunque hay un riesgo enorme. Cuando te identificas completamente con ese rol, empiezas a perder de vista tu verdadero yo. ¿Sueles fingir estar de acuerdo solo para evitar conflictos? ¿Ocultas lo que piensas de verdad por miedo a que te rechacen o te critiquen? Eso ocurre cuando la persona deja de ser una herramienta y se convierte en el centro de tu identidad. Dejas de ser tú para convertirte en una representación de lo que otros esperan. La persona puede ayudarte a encajar, pero no puede nutrir tu alma. Puede traerte reconocimiento, pero no una dicha profunda y real. Con el tiempo, vivir a través de esa fachada deja cicatrices. Sientes que algo te falta, aunque no puedas decir exactamente qué es. Y cuanto más te apegas a ese personaje, más te alejas de ti mismo. Entonces, si esa máscara no eres tú, ¿quién eres de verdad? Para encontrar una respuesta real, hay que mirar hacia el reverso de todo lo que muestras, hacia esa parte de ti que ha sido negada, apartada y relegada al inconsciente. Carl Jung la llamó la sombra, y es justo ahí donde comienza la verdadera exploración de tu identidad. Pero tenlo presente, lo que vive en la sombra no siempre resulta fácil de mirar a los ojos. Si estás dispuesto a enfrentarlo, entonces, presta atención a lo que voy a contarte a continuación. Si la persona representa la cara que eliges mostrar al mundo, la sombra es todo aquello que escondes para no ser rechazado. Sin embargo, lo que se oculta no desaparece. Se mantiene vivo, agazapado en tu inconsciente, esperando su momento para salir. Desde ahí, opera silenciosamente. Moldea tus emociones, distorsiona tus miedos y condiciona tus elecciones. Y tú apenas te das cuenta de ello. Jung definió la sombra como el rincón oculto de la mente, donde se guardan todas las partes negadas, impulsos que aprendiste a censurar, enojos que no supiste expresar, dolores enterrados o aspectos de ti que no supiste integrar. Y lo más curioso es que muchas de esas partes no tienen un carácter peyorativo, no son malas, simplemente fueron etiquetadas como inadecuadas en algún momento de tu vida. Tal vez cuando eras niño, tu entusiasmo fue malinterpretado como imprudencia y aprendiste a callar. O quizás, al mostrar tu rabia, te corrigieron con dureza y ahora reprimes tu malestar hasta que estallas sin control. Quizá también mostraste sensibilidad y algo te hizo creer que eso significaba ser débil. Así que aprendiste a ocultar lo que sentías y a endurecerte por dentro. Pero todo eso, todas esas partes que dejaste de mostrar, no se esfumaron. Simplemente quedaron en el exilio de tu sombra, esperando la oportunidad para resurgir, porque en algún momento u otro lo harán. Siempre encuentran la manera de salir. Si alguna vez has reaccionado con más rabia de la que esperabas y luego te sentiste culpable, si sentiste unos celos desmedidos, si una crítica menor te hizo explotar de manera irracional, entonces ya conoces cómo actúa tu sombra cuando toma las riendas de tu mente. Cuando no enfrentamos lo que hay en ella,
La sombra se manifiesta de formas distorsionadas. Afecta nuestras relaciones, mina nuestra confianza y sabotea nuestras metas. Pero a pesar de ello, la sombra no es tu enemiga. En sus profundidades también habitan tus mayores tesoros, tu potencia creativa, tu autenticidad, tu genialidad. Y por incómoda que sea, no puedes llegar a ser tú mismo de verdad, sin reconciliarte con esa parte oculta. Algo que solo va a ocurrir cuando dejes de esquivarla y cuando te atrevas a mirar hacia adentro. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta algo que ha estado enterrado durante tanto tiempo? ¿Cómo iluminar tu sombra sin ser arrastrado por ella? La clave está en uno de los pilares de la psicología de Jung, el sí mismo, tu ser más profundo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Si la persona es la máscara que usas para encajar y la sombra representa todo aquello que decidiste esconder, entonces el sí mismo es lo que permanece más allá de todo eso. Es tu ser esencial, la totalidad de tu psique en equilibrio, la unión entre tu esencia más profunda y la imagen que proyectas al exterior. Para Jung, el sentido de la vida no consistía en seguir el guión social, sino en convertirse en un ser completo, en descubrir quién eres realmente y empezar a vivir en coherencia con ello. A este proceso de integración interior es a lo que llamó individuación. Pero encontrar tu sí mismo no es algo que suceda por accidente, ni una iluminación repentina. El sí mismo no se muestra a quien no está dispuesto a ver la verdad completa de lo que uno es. Cada uno debe emprender su propia búsqueda, y esa búsqueda requiere valentía y profundidad. Mirarte de frente, reconocer lo que has silenciado y reconciliar tus deseos más genuinos con las normas que has aprendido a obedecer. El miedo es el mayor impedimento en este camino. Miedo a dejar atrás la identidad que tanto te ha costado sostener. Miedo a aceptar que muchas de tus decisiones no nacieron de ti, sino de otros. Miedo a descubrir facetas de ti que has mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Ese miedo es, precisamente, lo que impide que muchas personas lleguen a conocerse de verdad. Pasan toda su existencia aferradas a una versión construida, representando un papel que no les pertenece, mientras su sombra opera desde el fondo, saboteando su bienestar y alejándolas de una vida auténtica. Pero algo poderoso sucede cuando te atreves a mirar a tu sombra de frente y empiezas a cuestionar las máscaras que te han acompañado tanto tiempo. Surge una sensación de libertad como nunca antes habías sentido. Descubres que ya no necesitas aparentar, que no hace falta agradar a todos. Empiezas a tomar decisiones alineadas contigo mismo y no con lo que otros esperan que hagas. Y lo más revelador es que, a medida que te acercas a tu verdadero centro, todo empieza a cobrar sentido. La ansiedad, la frustración y los ciclos que se repetían dejan de ser un misterio. Empiezas a ver el origen de muchas cosas: las reacciones emocionales intensas, las relaciones fallidas, los bloqueos internos. Te das cuenta de que, desde siempre, algo en tu interior te estaba señalando el camino, pero estabas demasiado distraído, demasiado ocupado intentando encajar, como para poder escucharlo. El viaje hacia el sí mismo no es un camino solitario. Hay un aspecto esencial en este proceso que, muchas veces, pasa desapercibido. Aquí entran en juego dos elementos clave: el inconsciente y los arquetipos que dan forma a nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Si no comprendes estas fuerzas invisibles, siempre habrá una parte de ti que permanecerá en la sombra. Y eso es justo lo que vamos a explorar ahora. La mente humana no se limita a lo que somos capaces de razonar o entender conscientemente. De hecho, la mayor parte de lo que somos permanece fuera del alcance de nuestra atención habitual. Funciona en niveles profundos, casi imperceptibles. Carl Jung sostenía que,
para llegar al verdadero ser, no basta con analizar tus pensamientos o elecciones cotidianas. Es necesario ir más allá, sumergirte en lo más hondo del inconsciente, porque allí residen los patrones que condicionan quién eres sin que lo sepas. ¿Y qué hay exactamente en ese territorio inconsciente? Más allá de la sombra y los recuerdos que quisiste olvidar, existe algo profundamente revelador: los arquetipos. Jung descubrió que la mente humana no nace vacía. Venimos al mundo con ciertas estructuras internas universales, modelos comunes de pensamiento, emoción y comportamiento que comparten todos los seres humanos, sin importar el lugar o la época en que vivan. A esto lo llamó el inconsciente colectivo, y es de ese lugar común donde emergen los arquetipos, figuras universales e imágenes esenciales que influyen en cómo interpretamos la vida y a nosotros mismos. Si alguna vez te sentiste profundamente conectado con un mito, un símbolo o un personaje de ficción, es porque esos arquetipos están actuando dentro de ti. Los arquetipos no son solo conceptos teóricos. Están presentes en cuentos populares, en películas o tradiciones religiosas. Y lo más importante, se manifiestan en tus sueños, emociones y en la forma en que te comportas. Por ejemplo, el héroe, esa figura que aparece en todas las culturas, representa al que se enfrenta a pruebas, supera barreras y busca evolucionar. El sabio encarna la sabiduría, la guía interior y el deseo de comprender. El rebelde es quien rompe las reglas, quien no acepta lo establecido sin cuestionarlo. Y el cuidador vive para apoyar, para proteger y para entregarse a los demás. Estos arquetipos actúan dentro de ti muchas veces, sin que te des cuenta. El conflicto surge cuando te aferras solo a uno de ellos y dejas de lado a los demás. Si te ves únicamente como el héroe, puedes sentir que tienes que ser fuerte y valiente siempre, reprimiendo tu vulnerabilidad. Si solo te identificas con el cuidador, corres el riesgo de olvidar tus propias necesidades, mientras atiendes las de los demás. El proceso de individuación exige algo más profundo: aprender a equilibrar todos esos arquetipos, ver cuáles tienen demasiada presencia en tu vida y cuáles han sido silenciados. Estos patrones emergen constantemente en los símbolos de tus sueños, en las decisiones que repites o en reacciones que no sabes explicar. Y si decides ignorarlos, estarás dejando fuera aspectos fundamentales de tu identidad. Por eso, muchas personas se sienten desorientadas, como si vivieran sin rumbo. No comprenden que hay fuerzas internas invisibles, pero reales, que moldean sus deseos, sus elecciones o incluso sus crisis. Y si tú no eres quien toma conciencia de esos arquetipos, entonces serán ellos quienes dirijan tu vida. Estos arquetipos influyen silenciosamente en tus decisiones, tus miedos y tus vínculos más cercanos. Pero cuando los reconoces y los integras conscientemente, algo cambia. Empiezas a escribir tu propia historia. Ahí radica la diferencia entre quienes se descubren a sí mismos y quienes repiten patrones automáticos sin saber por qué. Ahora bien, ¿qué pasa si decides no mirar hacia adentro? ¿Qué ocurre si te resistes a tu individuación? Jung lo dijo sin rodeos: negarte a hacer ese trabajo interno no te libra del sufrimiento, te condena a él. Te lanza a una existencia rota por dentro, marcada por la ansiedad y la frustración, y a un vacío que nada externo puede llenar. Hay quienes creen que seguir las reglas, encajar en lo establecido y cumplir con lo que se espera, les traerá calma. Pero esa calma es demasiado frágil, y antes o después terminará por quebrarse. Llega una crisis emocional sin causa aparente, una incomodidad creciente, incluso cuando la vida parece estar bien. El cuerpo empieza a hablar. Aparecen dolencias, fatiga, desánimo. Los días se vuelven repetitivos y aparece esa sensación de estar únicamente sobreviviendo.
de ir tirando, en lugar de saborear la verdadera experiencia de vivir. Así transcurre la vida de millones de personas, siguiendo guiones ajenos, repitiendo creencias adquiridas y cumpliendo expectativas que nunca eligieron. Pero, en algún momento, surge la gran pregunta: ¿esto me hace feliz de verdad? ¿Tiene algo que ver con lo que realmente soy? Y con esa pregunta aparece el resentimiento. Porque cuando pasas años ignorando quién eres, la rabia termina por aflorar. Aunque esa rabia surge, muchas veces ni siquiera sabes de dónde proviene. A veces se proyecta hacia el exterior. Culpas al entorno, a tu familia o al sistema. Otras veces se dirige hacia ti mismo y se transforma en tristeza profunda, en sabotaje personal o en una desconexión total con lo que eres. Encontrarse a uno mismo no es una meta puntual, no es algo que sucede de golpe. No hay un día específico en el que despiertes con todas las respuestas. Es un viaje lento y profundo, un proceso de descubrirte, desmontarte y volver a construirte, de atravesar tu oscuridad y de dejar atrás las máscaras que usaste para esconderte. Un camino que merece la pena, pero que no todos se atreven a iniciar. Muchos eligen lo conocido, lo cómodo, se aferran a su persona por temor al juicio, evitan su sombra porque temen enfrentarse a lo que esconden, ignoran los arquetipos porque les resulta más fácil creer que tienen el control. Pero ese miedo tiene un precio, una existencia vacía, desconectada, sin autenticidad ni profundidad. Jung dijo: la verdadera libertad no está en cumplir expectativas, sino en descubrir quién eres de verdad. Aceptar todo lo que te compone, tu luz y tu oscuridad, tus logros y tus errores, es tomar las riendas de tu vida y dejar de ser arrastrado por las fuerzas externas, abandonar el papel de espectador y convertirte en el protagonista de tu propio relato. Y sí, hace falta valentía para romper con las falsas seguridades, para mirar tus miedos a los ojos y para aceptar, sin huir, que tal vez no eres quien pensabas. Pero está bien, porque justo ahí empieza la oportunidad de convertirte en alguien más auténtico, alguien libre. Así que, te pregunto, ¿estás listo para emprender ese viaje? Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.